34 pasaron de las 4 de la tarde. Esto es Mover al Futuro, esto es La Patriada hasta las 6. Y lo dijimos al principio del programa, hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y la verdad que es un gran momento para hablar de este tema en medio del ajuste brutal que está sufriendo este sector. Vamos a charlar de este respecto, estamos comunicados con quien es... Ella es periodista, está especializada en temas de discapacidad y género. Se trata de Verónica González Bonet. Verónica, desde La Patriada te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá, buenas tardes. Hola, Quique, buenas tardes. Gracias por atendernos, Verónica, sos muy amable. No, por favor. Un gusto. Estábamos diciendo o recordando que hoy es 3 de diciembre, el Día de las Personas con Discapacidad, en un contexto terriblemente difícil para las personas con discapacidad. Me imagino que es más difícil que nunca, Verónica. Sí, así es, Quique. En realidad siempre las personas con discapacidad nos quedamos un poquito atrás en relación al ejercicio de derechos, pero la verdad que lo que está pasando actualmente es gravísimo porque no se garantiza necesidades básicas de personas con discapacidad. Entonces, bueno, estamos viendo eso enorme. Ajá. Se te escucha un poquito mal, Verónica. Vos nos escuchás bien, ¿no? Ay, perdón. Yo te escucho perfecto. A ver, ahí me escuchás un poquito bien. Más fuerte. Ahí te escuchamos bien. Dale, y aparte no es tu culpa. Estoy un poquito lejos, Quique. Estoy un poquito lejos. Sé que estás en México. Sé que estás en México. Sí. Lo sabía, vamos a hablar de ese tema. Pero quería empezar por el lado de la discapacidad, que es lo que más nos está doliendo ahora, ¿no? Hoy hay nuevos diputados, nuevos senadores. Yo no sé si está en la cabeza de ellos trabajar por este grupo de personas. Muy bien. Bueno, tenemos un problema contra Verónica Bonet. Verónica Bonet es una chica muy conocida en nuestro ambiente de trabajo. Está en este momento en México porque está en el foro de la Asociación Mundial sobre la Educación, de la educación integral en sexualidad en México. Sí, por eso la comunicación está un poco complicada. Bueno, que sea México no significa que tenga que escucharse mal. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Seguramente si le ven la cara a Verónica la van a conocer. Es una mujer que sale en los medios, una chica muy preparada, muy inteligente. Así que bueno, queríamos hablar de este 3 de diciembre precisamente. Y por supuesto ver qué está pasando en México. Que digo México y me acuerdo de Sheinbaum, la presidenta de México, que ayer dio un discurso en donde contó que México había tenido un superávit de 20.000 millones de dólares. Y dijo, y esto lo hicimos trabajando, no como Milei que se lo pide a Estados Unidos. ¡Fua! Sheinbaum, me encanta Sheinbaum. ¿Qué seguidilla de presidente que tuvo México, eh? Primero AMLO, ahora esta mujer, que no tienen reelección ellos. No tienen reelección. Creo que tiene un mandato de 5 años sin reelección. Así es. Es una pena, porque a veces hay buenos presidentes que te los perdés. No tienen reelección y no tienen posibilidad de volver al gobierno. No, tampoco. Verónica, estás allí, ¿no? Sí, hola, aquí que me escuchás mejor. Sí, ahí te escucho un poquito mejor, Vero. Ahí te escucho un poquito. Excelente. Te estaba diciendo sí, que por favor. Me preocupa un poco la nueva distribución del Congreso. Es cierto que, con la influencia de las organizaciones de personas con discapacidad y familiares y profesionales, se le dio mucha lucha desde el Congreso al gobierno sancionando la ley de emergencia en discapacidad. Y me preocupa qué va a pasar ahora, ¿no? Donde están logrando cooptar a diputados y senadores de otras fuerzas políticas que se están sumando a la Libertad Avanza y queda con una mayoría, ¿no? Sí, con la primera minoría ostentan en la Cámara Baja. Pero, Verónica, a mí lo que más me preocupa es que acá se han vetado leyes que luego se volvieron a aprobar y a pesar de eso, los fondos al Garrahan, por ejemplo, siguen sin llegar. Entonces, pareciera que es una lucha total... No hay fondos para el... Sí. Por favor, Vero, adelante, vos. No, decía que no hay fondos para el Garrahan, no hay fondos para las universidades y tampoco para aplicar la ley de emergencia en discapacidad. Son las 3 leyes que siguieron su proceso, el proceso que deben seguir las leyes, se han aprobado, se han vetado y se han vuelto a aprobar y de todos modos no se implementan. Verónica, al respecto de esa ley y de ese recorrido que vos que hacías recién, ¿cómo es la situación de esa ley? Digamos, el gobierno en su momento la promulgó diciendo, hasta que no nos digan de dónde salen los fondos, no vamos a aplicarla. ¿Pero eso no es legal o había una discusión ahí sobre la legalidad de ese acto del gobierno?
¿Eso está en manos de la justicia? ¿Dónde está esa situación? Digamos, porque la ley se había salido, se había aprobado en el Congreso, un gobierno dice, está todo bien, pero no la voy a cumplir. ¿Y dónde queda eso? ¿Cómo sigue el debate? Y bueno, se han iniciado acciones judiciales y bueno, esperemos que eso siga adelante porque de hecho es inconstitucional eso de Claro. que el Congreso me diga con qué fondo lo aplico, sobre todo considerando que no hay un presupuesto vigente, ¿no? Claro, Está además. aprobado. Además. O sea que está en la justicia en principio. Así es. Bien. Bien, contanos, ahora volvamos a México, Verónica, contanos qué está pasando. Mira, estoy en el Foro Técnico Mundial de ESI, de Educación Sexual Integral. Ajá. Así que una actividad que fue organizada por el Fondo de Población de Naciones Unidas y UNESCO. Ujú. Así que, bueno, participando de esa actividad que es súper interesante porque reúne personas que trabajan en educación sexual integral de todos los continentes. Así que es interesante también informarse sobre qué se está haciendo en el resto de los países, ¿no? Claro. Capaz que te mato con la pregunta, pero ¿tenés idea cuántos países en América tienen ESI, la Ley de Educación Sexual Argentina, o leyes similares a la Argentina? La mayoría tienen leyes similares y lo van trabajando en distintas estrategias. Por ahí en algunos países lo trabajan más vinculado al cuidado de la salud, ¿no? Porque es la Ok. manera de entrar cuando hay grupos que se resisten, ¿no? Nadie va a decir, bueno, yo no quiero que mi hijo, mi hija sepa cómo cuidar su salud o cómo gestionar su menstruación, por ejemplo, Claro. en el caso de las personas que menstruamos. Entonces, bueno, lo trabajan más bien son países y en muchos otros países está haciendo como interesante. Claro, En nuestro país hay más resistencias, ¿no? Claro, porque yo pensaba las barbaridades que se dicen acá, Vero, con respecto a la ESI. ¿Hay gente en otros países que también dice las mismas barbaridades? Sí, lamentablemente Sí, sí. lo Y ni decía. te cuento vinculados a discapacidad, donde hay también un mayor proteccionismo vinculado a pensarnos como personas que no podemos ser autónomas, ¿no? Claro. Que podemos sufrir abusos, que es verdad, muchas personas con discapacidad sufrimos abuso y violencia, pero es cierto que con la educación sexual integral se logra, bueno, difundir información, tener más conciencia del cuidado del propio cuerpo, también trabajar el tema de la autoestima, que muchas veces en las personas con discapacidad está bastante deteriorada, ¿no? Por Claro. eso de considerar la discapacidad como un disvalor. Claro, lo entiendo. Entonces nuestra palabra vale un poco menos, ¿no? Bueno, entonces es interesante trabajarlo desde ahí también. Por supuesto que sí. ¿Hasta cuándo te quedas en México? Hasta el viernes a la mañana ya emprendo la vuelta. Perfecto, ¿la estás pasando bien? Sí, muy bien, trabajando mucho. Sí, claro que sí. ¿Cómo es tu estilo, Verónica? ¿Cómo es tu estilo? Así es, Te vemos en los así medios, siempre laburando mucho. Así que te agradecemos mucho que hayas hecho un ratito para poder atendernos, Vero. No, por favor, un placer compartir con ustedes esta tarde. Te mandamos un beso grande y bueno, hasta la próxima charla. Abrazo. Adiós. Dale, abrazo enorme, a disposición. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias. Adiós. Allí se retira entonces Verónica González Bonet. Ella es periodista, está especializada en temas de discapacidad y género y ahora nos está representando en México en este Congreso foro, de ESI. Foro Mundial sobre Educación Integral y Sexual. Sexualidad. Perfecto. 43 pasaron de las 4.